En este laberinto de voces y pantallas, buscando un sentido que ninguna tendencia efímera logra ofrecer. Hay un vacío, una ansiedad que ninguna distracción, por ruidosa que sea, consigue llenar. Muchos jóvenes hoy encuentran en esa encrucijada, navegando sin brújula en un mar de relativismo y promesas vacías. Pero la historia, esa maestra implacable, nos ofrece faros de luz, almas que encontraron su propósito inmutable en la verdad eterna. Hoy desenterraremos la verdad de un gigante de la fe, San Jerónimo, el león que rugió la palabra de Dios con una fuerza que aún resuena. Su existencia es un testimonio ardiente de que la vida humana no es un accidente sin significado, sino una respuesta a un propósito divino, un llamado trascendente que solo halla su cumplimiento pleno en la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Él nos mostrará cómo la religión del hombre, esa idolatría de la autonomía y del orgullo desmedido y la autosuficiencia, conduce inexorablemente al vacío y la desintegración, mientras que la entrega incondicional a Cristo en su Iglesia abre las puertas a una vida aceptada, plena y útil, anclada en la roca de la verdad. Su era, un siglo de consolidación doctrinal y combate intelectual, resuena con el espíritu de una Iglesia que tras las persecuciones se afirma en la doctrina y en la erudición, preparando el terreno para la gran batalla de las ideas que nunca cesa. Nos sumergimos en un mundo de ebullición, el vasto imperio romano en los siglos IV y V, un crisol de culturas, filosofías y batallas espirituales que forjaron el alma de Occidente. El edicto de Milán, promulgado en el año 313, había legalizado el cristianismo, liberándolo de las catacumbas, de la sangre de los mártires. Esta libertad, largamente anhelada, trajo consigo nuevos complejos desafíos. La Iglesia, ahora visible y con creciente influencia social, debía consolidar su doctrina y definir su identidad y enfrentar enemigos más sutiles, tanto internos como externos, que amenazaban con desvirtuar su mensaje. Esta época, un tiempo de profunda significación espiritual, se caracterizó por la consolidación de la fe y surgimiento de grandes pensadores. Era un tiempo en que la fe se veía asediada por la proliferación de errores doctrinales y la sociedad se inclinaba hacia la divinización del poder terrenal y el culto a las figuras humanas, un baluarte del paganismo y la idolatría. Sin embargo, fue también la era de la Iglesia de los doctores y las herejías, un periodo de surgimiento de gigantes intelectuales, grandes apologistas y pensadores que, como San Jerónimo, asimilaron lo mejor de la cultura pagana para catalizar y santificarla en el cristianismo. Obviamente es Dios por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo por medio de ellos. La Iglesia no solo sobrevivía a la persecución, sino que fortalecía intelectualmente, preparándose para la edificación de la cristiandad. La vida fuera de la Iglesia, manifestaciones de la religión del hombre. El paganismo, aunque herido por la legalización del cristianismo, no había desaparecido. Se transformaba adaptando sus formas para persistir en la mentalidad colectiva. Ya no solo era una adoración de los múltiples dioses, sino una mentalidad hedonista, materialista, despreocupada por el fruto trascendente y la desinteresada en las religiones que ofrecía un destino más allá de lo terrenal. Era la divinización del hombre y del Estado, donde el emperador, un simple mortal, era objeto de culto, una abominación para la fe cristiana. Esta tendencia es la gran tentación del hombre de todos los tiempos, la de equipararse a Dios, seréis como dioses, o ponerse en el lugar de Dios. Es el hombre erigiéndose a sí mismo como medida de todas las cosas en lugar de Dios. Las herejías de la época fueron otra expresión virulenta de esta religión del hombre, que busca someter la verdad divina a los límites de la razón o la voluntad humana, despojando a Dios de su misterio trascendente. Recordemos, el arrianismo, esta herejía que negaba la divinidad plena de Jesucristo, reduciéndolo a una criatura excelsa, aunque la más perfecta, fue una de las mayores batallas teológicas del siglo. Esta negación de la consustancialidad del Verbo con el Padre es una manifestación clara de la religión del hombre, porque intenta someter la verdad revelada a la comprensión humana, despojando a Dios de su misterio incomprensible.
Si Cristo no es verdadero Dios, entonces la salvación se vuelve un esfuerzo humano, un mero ejemplo a seguir, no una obra redentora divina que trasciende nuestras capacidades. El pelagianismo, por su parte, surge en el siglo V, negando la existencia del pecado original, como los protestantes, y afirmando que el hombre, por su propia voluntad y esfuerzo, puede alcanzar la salvación y la perfección sin la necesidad de la gracia divina. Sería una contradicción de los mismos protestantes. Esta es la quinta esencia de la religión del hombre. El hombre erigiéndose como constructor de sí mismo y del mundo de Dios. Una negación radical de la dependencia del hombre a Dios y de la redención que opera por Cristo. Al afirmar la autosuficiencia humana, el pelagianismo vacía de contenido la necesidad de un Salvador y la gratuidad de la gracia. Esta era fue un campo de batalla donde una visión de la existencia, nacida del amor propio hasta el desprecio de Dios, chocaba frontalmente con otra, la nacida del amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. El paganismo y las herejías eran expresiones de esta visión terrena que busca su propia legitimación y divinización, creando una religión civil adaptada a su propio capricho. A pesar de estas amenazas, la Iglesia se mantuvo firme gracias a la fidelidad de sus obispos, sacerdotes y santos. Su resistencia en la verdad nos inspira a valorar la inquebrantable comunión diacrónica de la Iglesia, esa cadena ininterrumpida que nos une con los apóstoles y a Cristo mismo, la única que puede dar sentido trascendente a la historia. Jerónimo, el León de Belén, una vida al servicio de la palabra. Sofronio Eusebio Jerónimo, nacido alrededor del año 347 en Estridón, Dalmacia, en el seno de una familia cristiana acomodada, su padre, un hombre previsor y preocupado por el futuro de su hijo, le aseguró una sólida educación enviándolo a Roma, el centro neurálgico del saber y cultura de la época. Allí el joven Jerónimo se sumergió con avidez en los estudios de retórica, latín y griego, dominando las artes de la oratoria y la escritura con una destreza que pocos alcanzaban. Su intelecto era prodigioso, su memoria asombrosa y su pasión por el conocimiento insaciable. Sin embargo, la efervescencia intelectual y la vida licenciosa de Roma no lo libraron de sus tentaciones. Aunque conservaba en lo profundo de su corazón el deseo de seguir a Cristo, su juventud se inclinó peligrosamente hacia una vida mundana alejada de las virtudes cristianas que había aprendido en su infancia. Era una alma brillante, sí, pero profundamente inquieta, que buscaba la verdad en clásicos paganos, las obras de Cicerón y Virgilio, sin encontrar la paz y el sentido trascendente que su espíritu anhelaba. Este periodo de desorientación, de búsqueda intelectual y moral fuera de la plenitud de la fe, es crucial para entender la profundidad y radicalidad de su posterior conversión. Muchos jóvenes hoy se identifican con esta búsqueda incesante, este anhelo de algo más allá de lo material y lo efímero, sin saber dónde hallar la verdadera plenitud. Fue en el año 366 que Jerónimo recibió el bautismo, un paso fundamental que, si bien no fue su conversión definitiva, en el sentido de una reorientación total de su vida, marcó el inicio de una transformación espiritual, un camino de santidad. Esta decisión lo encaminó hacia una vida de mayor seriedad y compromiso con los principios cristianos, abriendo la puerta a la gracia que lo esperaría en el desierto. El encuentro transformador. Alrededor del año 370, tras unirse a un coro de bienaventurados en Aquilea, bajo la guía del obispo Valeriano, Jerónimo sintió un llamado irresistible hacia el oriente. Viajó a Antioquía, donde perfeccionó su griego y comenzó el arduo estudio del hebreo en una lengua entonces poco común entre los eruditos cristianos. Luego se retiró al desierto de Calcis en Siria para vivir como ermitaño buscando la soledad y la penitencia como vías de purificación. Fue en esta soledad árida, en medio de grandes tentaciones, luchas espirituales y pruebas de salud, donde experimentó el momento cumbre y definitorio de su conversión, una irrupción de lo divino que cambiaría el curso de su vida y de la Iglesia. En el delirio de una fiebre tuvo una visión, un sueño vívido y aterrador que relataría más tarde a Santa Eustoquia en su famosa epístola 22. Se vio transportado ante el tribunal de Cristo, donde una voz celestial, llena de majestad y reproche, le preguntó por su identidad. Jerónimo,
Con la convicción de fe respondió: soy cristiano. Pero la voz divina replicó con una verdad punzante que atravesó su alma: mientes, eres ciceroniano, no cristiano. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Esta revelación no fue una mera alucinación, fue un rayo de la gracia que penetró hasta lo más hondo de su ser, desnudando su alma y revelando su verdadera identidad y destino. Comprendió que su inmenso talento, su pasión por las letras y su erudición no debían ser para la gloria humana o la veneración de los clásicos paganos, sino enteramente para Cristo, el Verbo encarnado. Este encuentro, esta revelación divina, fue el punto de inflexión que desencadenó su verdadera vocación y reorientó por completo su existencia. Antes su tesoro estaba en la sabiduría clásica, en la retórica de Cicerón, en una forma de autosuficiencia humanística que, si bien no era intrínsecamente mala, era en última instancia una distracción de lo divino. La amonestación divina no era una condena del conocimiento en sí, sino de su objeto último, de su telos, de su finis. Reveló que el verdadero propósito y la identidad cristiana no pueden coexistir con un corazón dividido. Esta experiencia es un poderoso contrapunto a la religión del hombre, la cual coloca el intelecto y el logro humano en el centro de la existencia, divinizándolos. La conversión de Jerónimo demuestra que la verdadera plenitud y el sentido más profundo se encuentran al subordinar todas las facultades humanas, incluso las más brillantes, a la voluntad y al propósito de Dios dentro de la Iglesia. Fue un llamado a un ascetismo intelectual, a purificar la mente con la misma radicalidad con la que purificaba el cuerpo. Desde ese momento, Jerónimo los dedicó con fervor inaudito al estudio de las Sagradas Escrituras, sumergiéndose en el hebreo con la ayuda de un judío converso, transcribiendo códices y obras patrísticas. El servicio de la Iglesia y la Vulgata. Hacia el año 382, Jerónimo regresó a Roma, donde su erudición sin par y su creciente piedad llamaron la atención del Papa Dámaso I. El sumo pontífice, consciente de la necesidad de un texto bíblico latino, unificado y fiable, lo nombró su secretario. Le encomendó la monumental tarea de revisar y unificar las diversas traducciones latinas de la Biblia que circulaban con inconsistencias y errores. Esta fue la gran génesis de la Vulgata, la versión latina que se convertiría en el texto oficial de la Iglesia por más de 1000 años hasta el Concilio Vaticano II. Jerónimo se dedicó con una pasión inagotable a esta labor titánica. Su principio de la Hebrea Veritas, esto es algo importante, lo llevó a insistir en el estudio directo del texto hebreo para el Antiguo Testamento, una postura revolucionaria y audaz para su época que tradicionalmente se basaba en la Septuaginta griega. Sin embargo, este es un punto crucial que subraya su grandeza espiritual e intelectual. Jerónimo, a pesar de su rigor crítico y sus preferencias académicas, sometió su criterio personal al del magisterio de la Iglesia. Incluyó los libros deuterocanónicos en la Vulgata por obediencia a la autoridad eclesial, aunque personalmente los consideró en un principio eclesiásticos, es decir, útiles para la edificación, pero no para la doctrina. Aclarando sus reservas, eran objeciones judías, no convicciones propias. Epístola 106, Academic Report. Este acto de obediencia intelectual demuestra una profunda humildad y sumisión al magisterio, contrario a Satanás, que dice no serviré, que es una piedra angular del depósito de la fe y de la sucesión apostólica. En una era donde el orgullo intelectual podía fácilmente conducir a la herejía, como se vio con el arrianismo o el pelagianismo, que elevaban la razón o la voluntad humana por encima de la revelación divina, Jerónimo moldea el enfoque católico, una erudición rigurosa y crítica que opera dentro del marco de la verdad revelada y con la autoridad eclesial. Su preferencia académica personal no anuló el discernimiento de la Iglesia sobre el canon bíblico. Esta postura contrasta marcadamente con la religión del hombre, que eleva la interpretación individual y la autonomía por encima de la autoridad establecida. Protestantismo puro. El acto de obediencia de Jerónimo solidificó el texto canónico para toda la Iglesia occidental.
asegurando la integridad del depósito de la fe para las generaciones futuras, un legado que perdura hasta nuestros días. Si no, él se hubiera podido separar, hacer su propia iglesia, hacer su Biblia, quita los libros que a él no le parecen, pero no. Esa no es la iglesia de Cristo. Cada quien formar su secta y cada quien poner o quitar libros. Hacia el año 386, tras las intrigas y dificultades en Roma, Jerónimo se estableció definitivamente en Belén, la tierra donde el Verbo se hizo carne. Allí fundó monasterios para hombres y mujeres, incluyendo uno para Santa Paula y su hija Eustoquia, figuras claves en su círculo espiritual y colaboradoras en su obra. En este lugar sagrado, la vida ascética se unió al estudio bíblico y la contemplación, creando focos vibrantes de santidad y erudición que irradiaron la luz por todo el imperio. Jerónimo fue un ardiente promotor del monasticismo, la castidad y la pobreza como vías privilegiadas de santidad. Su rigor ascético, aunque a veces extremo y controversial, era una respuesta directa a la mediocridad espiritual y el laxismo moral que perciben algunos círculos cristianos y en la sociedad romana en general. En un mundo todavía inmerso en el hedonismo pagano y con el incipiente énfasis pelagiano en la autosuficiencia de la naturaleza humana sin la gracia, el ascetismo radical de Jerónimo fue una poderosa declaración contracultural. Fue un rechazo explícito de la religión del hombre que idolatra el confort, el placer y el logro mundano. Al abrazar la pobreza, la castidad y la obediencia, demostró que la verdadera libertad y plenitud no se encuentran en la autoindulgencia, sino en autodominio y la entrega total, ¿a quién? A Dios. Esta disciplina, tanto física como intelectual, fue esencial para su monumental obra, mostrando que la creatividad y expresión de la Vulgata nació de un crisol de rigor espiritual. Es una aplicación práctica del principio de que la verdadera plenitud se encuentra al subordinar las pasiones inferiores a las superiores, es decir, a las espirituales. La vida de Jerónimo no estuvo exenta de controversias teológicas y escandalosos debates. Su polémica con Rufino, por ejemplo, giró en torno a la traducción de Orígenes y la inclusión de los deuterocanónicos, mostrando la vehemencia con la que defendía lo que consideraba la verdad. Aunque a veces sus debates eran apasionados, siempre buscó la verdad y la defensa de la ortodoxia católica. Fue un feroz defensor de la fe contra herejías como el pelagianismo, el vidianismo, que negaba la virginidad perpetua de María. Sus tratados como Adversus Jovanianum no solo refutaban errores doctrinales que socavaban la verdad revelada, sino que defendían la dignidad del matrimonio y la virginidad consagrada, pilares de la moral cristiana frente a desviaciones de la religión del hombre que buscaba redefinir la moralidad según sus propios caprichos. Además, Jesucristo los eleva a la categoría de sacramento y la Iglesia no hace más que estar en obediencia a su Creador. Jesucristo, que es Dios, si de verdad es Dios, hay que obedecer, no hay que discutirle. Las batallas intelectuales de Jerónimo no fueron meras disputas académicas, fueron defensas vitales del depósito de la fe. Su mente aguda y su profundo conocimiento de las escrituras y la tradición fueron empuñados como armas contra aquellos que buscaban distorsionar la verdad cristiana. Esto pone de manifiesto el papel intelectual de la Iglesia: no innovar, no diluir la doctrina, sino clarificarla, defenderla y transmitirla fielmente. Su disposición a participar en polémicas robustas, incluso cuando resultaban controvertidas, demuestra un espíritu combativo esencial para la batalla cultural que la Iglesia siempre ha librado. Muestra que la verdadera caridad incluye la defensa de la verdad, incluso si ello implica confrontar el error directamente. Este es un modelo perenne para los jóvenes de hoy que se enfrentan a constantes asaltos intelectuales contra su fe. La Vulgata, declarada oficial en el Concilio de Trento en 1546, se convirtió en el texto bíblico fundamental para la Iglesia latina hasta el Vaticano II. Es un monumento imperecedero a su fidelidad y erudición, donde la palabra se hizo latín. Sus comentarios bíblicos fueron pioneros, combinando el rigor filológico con la profundidad espiritual, sentando las bases para siglos de estudio teológico.
Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1567, un reconocimiento a su inmensa contribución a la teología y la interpretación bíblica. La vida de San Jerónimo, con sus luchas internas, su conversión radical, su disciplina ascética y su monumental obra, nos conmueve profundamente y nos muestra que la verdadera grandeza no reside en la fama o el poder mundano, sino en la entrega total a Dios. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos usando nuestros talentos para gloria de Dios o para gloria nuestra? Yo me pregunto, ¿él hubiera cobrado por traducir la Biblia? ¿Él cada plática o cada curso, si viviera en este tiempo, lo estaría cobrando en internet? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo mundano para abrazar lo divino? Su sentido de la fe nos impulsa a crecer en santidad y aceptar nuestra propia vocación, por humilde que parezca, sabiendo que en la iglesia cada esfuerzo, por pequeño que sea, tiene un propósito eterno y contribuye a la edificación del reino. La vida de San Jerónimo es un testimonio elocuente de cómo un encuentro personal y profundo con Jesucristo, o el Evangelio, puede transformar radicalmente una existencia dándole un propósito, una dirección inquebrantables. Su visión en el desierto de Calcis, la voz que le recriminó su ciceroneanismo, le exigió una elección radical, mientras la sabiduría mundana y la divina no fue un mero sueño febril, fue una irrupción de lo divino que desnudó su alma y reveló la verdadera identidad del destino. Antes de este encuentro, su intelecto, su pasión por las letras y su asombrosa erudición estaban dispersos, orientados hacia una gloria mundana, hacia esa religión del hombre, que exalta la razón y la autonomía humana por encima de la divina revelación. Después, cada fibra de su ser, cada capacidad intelectual y volitiva, fue reorientada y consagrada enteramente al servicio de la palabra encarnada. Este encuentro no solo lo convirtió en un ermitaño penitente, sino que lo preparó para ser el león de Belén, el traductor incansable, el exégeta pionero. Su vocación divina, su propósito en la vida se reveló con una claridad cegadora: ser el heraldo de la Escritura, el puente entre el texto sagrado y el pueblo de Dios. Es el ejemplo vivo de cómo la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva, dirigiéndola a su fin más sublime. La traducción de la Vulgata no fue solo una hazaña filológica de proporciones épicas, fue ante todo un acto de profunda creatividad y expresión de su fe inquebrantable. Jerónimo comprendió con una lucidez meridiana que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Su trabajo titánico fue hacer a Cristo más accesible, más conocido a través de su palabra escrita. Al unificar y perfeccionar las diversas versiones latinas de la Biblia, Jerónimo no solo estandarizó un texto, infundió en él su propia piedad, su rigor intelectual y su amor apasionado por la verdad. La Vulgata se convirtió así en la voz de Dios para todo Occidente, un eco de la voz del Espíritu Santo que sigue resonando en la Iglesia y en el corazón de los fieles. Este es el pináculo de su vocación: usar su don intelectual, cultivado con esmero, para que la palabra de Dios floreciera en la lengua del pueblo, nutriéndose la fe de generaciones. Su creatividad se extendió a sus comentarios bíblicos, donde combinó el rigor filológico más exigente con la profundidad espiritual, sentando las bases sólidas para los siglos de estudio teológico. Esta expresión de la verdad no era una invención personal, un capricho intelectual, era la profundización fiel y una defensa inquebrantable del depósito de la fe, siempre en armonía con el magisterio de la Iglesia, al que se sometía con humildad. La vocación de Jerónimo, y de hecho toda vocación auténtica, se realizó y se realiza en y por la Iglesia Católica. Su monumental tarea de la Vulgata fue un encargo directo del Papa Dámaso I, sucesor de Pedro, la Cátedra de la Verdad. Esto subraya la importancia insustituible de la sucesión apostólica como garantía de la verdad y la autonomía en la Iglesia. Jerónimo no actuó como un erudito independiente que dictaba su propia verdad, sino como un siervo fiel de la Iglesia, sometiendo su genio a la autoridad de Cristo mismo instituyó. Su célebre frase: «Yo estoy con quien esté unido a la cátedra de Pedro», es un grito de guerra contra el individualismo que fragmenta la fe y la herejía que la corrompe.
una afirmación rotunda de que la unidad con el Papa es la piedra de toque de la verdadera fe. Su obediencia al magisterio al incluir los libros deuterocanónicos en la Vulgata, a pesar de sus reservas personales iniciales, es un ejemplo supremo de cómo la erudición se somete a la tradición apostólica, protegiendo celosamente el depósito de la fe de toda tradición. Además, su vida no fue solitaria, sino que se entrelazó fecundamente con la de otros santos. Su mentor, el obispo Valeriano de Aquilea, lo introdujo en un coro de bienaventurados, una comunidad de almas fervientes. Su guía espiritual para Santa Paula y Estoquia muestra cómo la santidad se irradia, se nutre en la comunión, cómo las vocaciones se complementan y se fortalecen mutuamente. La Iglesia es un cuerpo místico donde cada miembro, según su vocación particular, contribuye al crecimiento y la santificación de todos en una comunión visible y diacrónica que trasciende el tiempo y une a los fieles en todas las épocas. La vida de Jerónimo, centrada radicalmente en la palabra de Dios y en la obediencia a la Iglesia, contrasta de manera dramática con el vacío existencial y la esterilidad espiritual de la religión del hombre. Mientras que esta última busca la divinización del hombre, el establecimiento de un paraíso terrenal por medio de la ciencia y la idolatría del hombre y de sus obras, las obras de sus manos, Jerónimo se humilló ante la trascendencia divina, reconociendo su propia finitud y la necesidad de la gracia. Las herejías que combatió, como el pelagianismo, con su optimismo exagerado sobre la capacidad humana para la salvación sin la gracia, son perfectos ejemplos de esa religión del hombre que niega la necesidad de un Salvador y la realidad del pecado original. Al defender la verdad de la gracia y la humildad ante Dios, Jerónimo nos enseña que la verdadera libertad no está en la autonomía ilusoria del yo, sino en la obediencia amorosa a la voluntad divina, que es la única que libera y da sentido. La vida de San Jerónimo nos inspira a involucrarnos profundamente en la doctrina, no como un mero ejercicio intelectual árido, sino como el camino vivo hacia la santidad. Su ejemplo nos grita que la verdadera erudición florece en la humildad y la obediencia, y que la creatividad y expresión más sublimes son aquellas que se pone al servicio de Dios y de su Iglesia. ¿Te atreves a sumergirte en la riqueza inagotable de la fe, a dejar que la palabra de Dios transforme tu vida y te impulse a vivir tu propia vocación con la misma pasión, el mismo celo y la misma entrega radical que el león de Belén? Solo así encontrarás la plenitud que tu corazón anhela. Reflexionemos. La figura de San Jerónimo resuena como una urgencia profética para los cristianos de hoy. Su siglo, marcado por la consolidación de la fe frente a las herejías insidiosas y un paganismo persistente, es un espejo inquietante de nuestra propia realidad. Hoy la religión del hombre se manifiesta en nuevas y más insidiosas formas, como el protestantismo, el progresismo que diluye la verdad revelada, el relativismo que aniquila toda moral objetiva, la ideología de género que subvierte la naturaleza humana creada por Dios y el transhumanismo que promete una falsa inmortalidad terrena a través de la tecnología, buscando la deificación del hombre. Estas son las nuevas Babilonias, ciudades tecnocráticas y capitalistas que buscan la edificación del hombre a través de la ciencia y el control absoluto. Un paraíso terrenal sin Dios. Se ha advertido sobre estas herejías terminales que vacían los dogmas de contenido y los rellenan con sustancia idolátrica, creando una pseudo-iglesia. San Jerónimo, con su celo incansable por la hebraica veritas y su defensa férrea de la verdad revelada, nos enseña a discernir y combatir estas falsedades que niegan el propósito divino de la creación y la redención. Su sentido de la fe nos impulsa a no ser tibios, a despertar de la somnolencia y la complacencia que el mundo nos ofrece, y a reconocer que ser frío ni caliente es nauseabundo para Dios. Jóvenes de México, es la hora es ahora. No podemos ser espectadores pasivos mientras el secularismo y el protestantismo corroen los cimientos de nuestra sociedad, mientras la pérdida de valores familiares desgarra el tejido de nuestra nación y mientras las ideologías globalistas intentan imponer una visión del hombre sin Dios. San Jerónimo no se conformó con una fe a medias, él vivió su vocación con una radicalidad que transformó el mundo y dejó su legado imperecedero. ¿Estás dispuesto a ser un león de la fe en tu propia vida? La Iglesia, la única arca de la salvación,
te llama a vivir tu vocación, a ser un faro de verdad y santidad en medio de la oscuridad. Resiste las mentiras del protestantismo, del progresismo y del relativismo que te dicen no hay verdad, que todo es subjetivo, que la moral es una construcción social, que puedes tomar la Biblia e interpretarla por tu cuenta. Defiendan a la familia, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la identidad que Dios te ha dado como hombre o mujer. Abracen la doctrina con pasión, crezcan en santidad a través de los sacramentos y la oración, participen activamente en la comunión de los santos. Solo así encontrarán la plenitud, el ser aceptado, pleno y útil que tu corazón anhela. Despierta tu sentido de la fe y únete a la batalla por el alma de México. La vida de San Jerónimo no solo es una historia del pasado, es una promesa viva. Un faro de esperanza en estos tiempos turbulentos, nos muestra que a pesar de las herejías, las apostasías, los embates feroces del mundo, la Iglesia en la visión de Dios prevalecerá porque es obra de Cristo mismo. Su ejemplo ilumina una victoria de Cristo, el Señor de la historia, cuya segunda venida, la parusía, es el fin y esperanza de todo, el cumplimiento glorioso de las profecías. La visión profética de la historia, lejos de infundir miedo, está destinada a consolar y fortificar a aquellos acosados por el temor de un futuro pavoroso. En un mundo que se encamina hacia la catástrofe intrahistórica, quizás un suicidio colectivo, la Iglesia permanece como el único camino de salvación, el arca de la verdad en medio de la inundación de errores. San Jerónimo nos invita a contribuir a esa comunión diacrónica, a ser parte de esa cadena ininterrumpida de fe que desde los apóstoles hasta nuestros días sigue proclamando la verdad que libera, la verdad inalterada. Que su legado nos inspire a ser firmes en la doctrina, ardientes en el amor y valientes en la defensa de la fe, esperando con anhelo la parusía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a reinar con justicia y paz. La verdad inmutable, apologética contra las herejías del hombre, las ideologías. En el siglo de San Jerónimo, una de las herejías más insidiosas y persistentes que amenazó la integridad de la fe católica fue el pelagianismo, una manifestación temprana y clara de lo que se ha denominado religión del hombre. Pelagio, un monje del origen británico, riguroso y ascético, se escandalizó por la mediocridad moral que observaba en algunos cristianos de su tiempo. En su afán por promover una vida más virtuosa, llegó a conclusiones doctrinales que socavaban los fundamentos mismos de la redención. Pelagio negaba la existencia del pecado original, afirmando que la falta de Adán lo perjudicó solo a él, no a la humanidad entera. Para él, los niños recién nacidos se encontraban en el mismo estado de inocencia que Adán antes de la caída. Como los protestantes, los niños no necesitan la salvación. Consecuentemente, la humanidad no murió a través del pecado de Adán ni resucitó a través de la resurrección de Cristo en un sentido de transmisión de culpa o gracia universal, igual que los protestantes. Nadie renace después del bautismo, a pesar de que Jesús lo dijo. Pero se dicen cristianos. Defendía que el hombre podía, por su propia voluntad y esfuerzo, alcanzar la perfección y la salvación sin la necesidad indispensable de la gracia divina. Para Pelagio, el bautismo no limpiaba un pecado ancestral, sino que era un rito de iniciación, como los protestantes. La concupiscencia y la muerte eran naturales, no consecuencias de la caída. En esencia, sostenía que la ley mosaica era tan buena guía para el cielo como el Evangelio, y que antes de Cristo hubo hombres que se mantuvieron sin pecado. La conexión entre pelagianismo y la religión del hombre es directa y profunda. El pelagianismo no es meramente un error teológico, es una patología espiritual arraigada en la soberbia, el pecado original por excelencia. Al negar la realidad del pecado original, niega la radical herida de la naturaleza humana después de la caída y consecuentemente disminuye la necesidad absoluta de la gracia gratuita de Dios y la obra redentora de Cristo, valga la redundancia. Si el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propios méritos, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz se vuelve menos esencial, o lo roto es un mero ejemplo a seguir en lugar de un acto salvífico indispensable. Esto desplaza fundamentalmente el foco de la omnipotencia y la misericordia de Dios hacia la voluntad y el esfuerzo humano, haciendo del hombre la medida de todas las cosas en lugar de Dios. Es una forma sutil pero devastadora de idolatría del yo, precisamente lo que advierte como la idolatría del hombre y las obras de sus manos. La Iglesia Católica, con San Jerónimo y San Agustín a la cabeza,
combatió vigorosamente el pelagianismo reconociendo su profunda amenaza a la verdad revelada. La doctrina católica afirma la realidad ineludible del pecado original que ha herido la naturaleza humana y la absoluta necesidad de la gracia divina para la salvación y santificación. No podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Necesitamos un Salvador, Jesucristo, cuya justicia se nos imputa por la fe sola. La salvación es un don de Dios, una obra de su infinita misericordia, no una conquista humana, como se ha enseñado en la tradición de la Iglesia, en el proceso de salvación. Dios es totalmente activo y nosotros somos agentes pasivos que cooperamos con su gracia, pero no originamos. Una completa herejía. La condena del pelagianismo por la Iglesia a través de los concilios como el de Cartago 417 y Éfeso 431 demuestran la vitalidad y la infalibilidad de la sucesión apostólica. Los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, ejercieron su autoridad magisterial para preservar el depósito de la fe frente al error. Esta autoridad es la garantía de que la verdad revelada se mantiene inmutable a través de lo largo de los siglos, a diferencia de las ideologías humanas que cambian con los vientos de la moda y caprichos de la razón, como los protestantes. La Iglesia no es una pseudo-iglesia prostituida por los poderes de este mundo, sino la columna y fundamento de la verdad, la única que puede ofrecer una respuesta coherente a las preguntas fundamentales del hombre. La defensa incansable de doctrinas centrales como el pecado original y la gracia, ejemplificada por San Jerónimo y el magisterio de la Iglesia, posicionan a la Iglesia católica como el catejon, el obstáculo o el que retiene contra la plena manifestación de la religión del hombre y en última instancia del anticristo. Si el pelagianismo hubiera prevalecido, habría alterado fundamentalmente la comprensión del papel salvífico de Cristo y la naturaleza de la salvación, allanando el camino para una espiritualidad autocentrada y humanista que estaría madura para la pseudodivinización del anticristo. La claridad doctrinal de la Iglesia y su postura inquebrantable, incluso frente a presiones internas y externas, sirven como un baluarte contra la idolatría del hombre y la adulteración de la religión que el pseudoprofeta promoverá. Esta combatividad no es meramente defensiva, es activamente constructiva y edificando la visión de Dios al purificar la comprensión de la naturaleza humana y del plan divino. La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación no es una exclusión arbitraria o una declaración de intolerancia, sino una consecuencia lógica y necesaria de la revelación divina. Si Jesucristo, el Verbo eterno encarnado, fundó una sola iglesia edificada sobre la roca de Pedro, a la que confió la plenitud de la verdad, la autoridad del magisterio, la gracia de los sacramentos, la continuidad apostólica, entonces, en esta iglesia, y solo en ella de manera plena, donde se ofrece al hombre la posibilidad real de conocer a Dios, de vivir según su voluntad y de alcanzar la salvación eterna. La herejía como el pelagianismo, el desviar al hombre de esta verdad central y de la necesidad de la gracia, lo aleja del único camino de salvación establecido por Dios. La Iglesia ofrece una visión coherente y trascendente de la historia, donde Cristo es el Señor y el fin de todo. A diferencia de las ideologías que ven en la historia como un entrecruzarse y mezclarse de infinitos sinsentidos, sin propósito divino, un caos sin rumbo. San Jerónimo, con su inmensa erudición y su mente privilegiada, fue un baluarte inexpugnable en esta defensa de la verdad. Su combate contra los pelagianos no fue sólo una refutación intelectual brillante, sino testimonio vivo de su sentido de la fe, de su profunda adhesión a la verdad revelada. Él demostró con su vida y obra que la verdadera erudición no contradice al magisterio, sino que lo sirve, lo ilumina, lo enriquece. Aunque crítico y riguroso en sus estudios de las Escrituras, supo someter su juicio personal al de la Iglesia, como lo hizo al incluir los libros deuterocanónicos en la Vulgata por obediencia a los concilios de Hipona y Cartago, que ratificaron el canon bíblico completo. Su vida es la prueba irrefutable de que se puede ser un gigante intelectual y al mismo tiempo humilde y fiel siervo de la verdad revelada. Un modelo para todos aquellos que buscan la sabiduría y la plenitud de la vida en la Iglesia. Abrazar la doctrina católica, especialmente en temas tan fundamentales como la gracia y el pecado original, es profundamente liberador. Nos libera de la carga imposible de salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas
y nos abre a la infinita misericordia de Dios. Nos permite comprender la verdadera dignidad del hombre, no como un Dios que se basta a sí mismo, sino como una criatura amada, herida por el pecado y redimida por la gracia inmerecida de Dios. Que el sentido de la fe de San Jerónimo nos impulse a abrazar la plenitud de la doctrina católica, a ser valientes defensores de la verdad en un mundo sediento de ella y encontrar en la Iglesia el único camino hacia la verdadera vida, la santidad y la salvación eterna. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga. San Jerónimo ruega por nosotros y la Virgen Santísima nos acompañe.